Hola clase. A ver, este vídeo no va a ser bonito, pero espero que sea útil, que es un poco el propósito. Vamos a repasar lo que es el complemento directo, cómo podemos encontrarlo, identificarlo y señalarlo y tal, y algún par de ejemplos, sobre todo para refrescar, porque esto ya lo hemos explicado en clase. Pero bueno, lo primero que hay que saber es dónde buscarlo. Muchas veces me encuentro con que ponéis complemento directo a cualquier cosilla que no sabéis muy bien qué es. Sobre todo hay que tener en cuenta que hay que buscarlo en el predicado, es decir, no podemos poner un sujeto y dentro un complemento directo. Siempre lo vamos a encontrar, pues normalmente de esta manera. Lo vamos a encontrar un sintagma nominal sujeto, ¿vale? Que va a tener pues sus cosillas. Os recomiendo que veáis el vídeo del sujeto, que para eso lo hice. Y dentro del predicado, todo lo que no es sujeto es predicado, más o menos, que es un sintagma verbal, vamos a tener una serie de complementos. Pues estos que van sonando. Complemento circunstancial, complemento indirecto, tal. Y complemento directo es una de esas cosillas, con lo cual lo encontraremos en la caja del predicado. No quiero ver ningún complemento directo en esta caja, porque aquí es imposible que esté. Imposible. Os pongáis como os pongáis. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que siempre va a ser un sintagma nominal, es decir, siempre va a tener la estructura típica de los sintagmas nominales. Pues puede tener un núcleo que sea un sustantivo o puede ser un determinante más un núcleo. A veces lo hemos visto, por ejemplo, esto puede ser casa, esto puede ser la casa, o puede tener un determinante más otro determinante más otro núcleo. No sé, la mía casa. Esto es un poco raro, pero bueno, o la casa mía. Bueno, determinante es núcleo o las dos casas. Vamos a hacer un poco bien, sin parecer aquí Alessandro Lecchio. Las dos casas sería determinante más núcleo. O nos podemos encontrar con, por ejemplo, un núcleo de un sintagma nominal más un sintagma adjetival que funcione como complemento del nombre. Por ejemplo, casa, ahora sí, bonita. Bueno, el caso, que siempre va a ser de este estilo, ¿vale? Pues va a tener como núcleo un sustantivo, que para eso los sustantivos son las clases de palabras que nos van a generar sintagmas nominales. Bueno, siempre va a ser un sintagma nominal. Es decir, primero cuando tengamos en una oración el verbo identificado, vamos a buscar el sujeto. Insisto, ve del vídeo anterior, ¿vale? Una vez que ya tengamos identificado el sujeto, si hay algún sintagma nominal por ahí loco, es posible que sea un complemento directo. Entonces pasaremos a ver cómo lo podemos identificar. Hay una excepción a este asunto del sintagma nominal. A ver, hay profesores de lengua que dicen que a veces cuando los complementos directos empiezan con a y se refieren a personas o a animales, es decir, a seres vivos, no lo consideran sintagma preposicional, como yo sí lo considero, y lo siguen considerando un sintagma nominal. Pero por tener un poco de coherencia en cuanto a cómo os explico yo los sintagmas preposicionales, yo veo que hay una excepción a esto de que el complemento directo siempre es un sintagma nominal. Porque una cosa es cuando nos referimos a cosas, que podemos ver un complemento directo como sintagma nominal, y otra cosa es cuando nos referimos a personas o a animales, que ahí podemos ver que nos podemos encontrar con un complemento directo que empiece con a. Ahora veremos, cuando siga explicando las características, cómo podemos ver si estamos delante de este caso, ¿vale? Vale. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que este sintagma nominal lo vamos a poder sustituir por los pronombres lo, la, los o las. ¿De qué va a depender? Pues hombre, si es masculino singular, femenino singular, masculino plural o femenino plural. Y sobre todo, y esta es la prueba definitiva, y es la única manera que vamos a poder estar seguros de si estamos delante de un complemento directo o de cualquier otra cosa, es que si la oración la pasamos a voz pasiva, este sintagma nominal que no sabíamos qué era, va a pasar a ser sujeto paciente. Si esto ocurre, seguro que es un complemento directo. No me acuerdo que es una voz pasiva. Bueno, no pasa nada porque lo tenía todo previsto. ¿Qué es una oración en voz pasiva o cómo las podemos identificar? Las oraciones en voz pasiva, esto lo habéis visto a lo mejor en francés o en inglés. Plan, has been, no sé qué,
o etcétera, no sé cuántas. Bueno, es igual. En castellano las vamos a identificar de una manera visual cuando localicemos el verbo. Los verbos que estén compuestos de dos partes y sean estas dos, un verbo ser conjugado, es decir, un verbo ser conjugado con una persona concreta, pues primera persona del singular, tercera del plural, lo que sea, seguido de un participio de otro verbo que no sea el verbo ser, participio os recuerdo que es una forma no personal, que las formas personales son infinitivo, gerundio y participio. Los infinitivos acaban en ar, er, ir, ¿no? Pues llorar, correr y reír. Los gerundios acaban en ando, endo, pues cenando, viendo, no sé, corriendo. Y los participios son los que acaban en ado, edo, ido. Cuando tenemos esos verbos que tienen dos partes, una aquí y otra aquí, y que la primera es un verbo ser conjugado y la segunda es un participio, tenemos un verbo en voz pasiva. Y los verbos en voz pasiva generan varias cosas, pero principalmente oraciones en voz pasiva. Total, verbo ser conjugado, pues por ejemplo, fui. Fui es la primera persona del singular, yo, ¿no? Y luego le ponemos un participio del verbo llamar, llamado. Fui llamado por mi madre. Bueno, es una tercera persona del singular. Dicho, que es el participio del verbo decir. Eso es dicho, no sé, o está dicho, lo que sea, ¿no? No, está dicho no, pero bueno, es dicho. Es dicho, esa oración, ese refrán es dicho por mi padre, ¿no? Eso podría ser un ejemplo. Y serán, que es una tercera persona del plural del verbo ser, es decir, es una forma conjugada del verbo ser, en futuro, con visto, que es el participio del verbo ver. Pues hombre, pues esto nos va a generar oraciones en voz pasiva. Vale, entonces, recapitulo. Tenemos que buscar en el predicado. Solamente pueden ser sintagmas nominales si son cosas, o si son personas o animales, puede llevar adelante una A. Ahora veremos. Lo podemos sustituir por lo, la, los, als, las, según sea, pues eso, masculino, femenino, singular, plural. Y si la oración la pasamos a voz pasiva, pasará a ser sujeto paciente. Vamos a ver primero la de abajo. Yo ya os digo que esto es un núcleo de un sintagma nominal sujeto, porque es un pronombre personal. Entonces, todo lo demás es predicado, sintagma verbal, predicado verbal. Visité es el verbo, es el núcleo de este sintagma verbal, ¿vale? ¿Y qué nos queda sin saber muy bien la función que tiene? Pues nos queda un sintagma nominal. ¿Cómo sé que es nominal? Hombre, porque la palabra importante es museo y la otra es un determinante. Uy, me ha puesto toda la línea junta, pero bueno. Es un determinante. Entonces, a ver que voy a borrar esto, que si no, igual lo lío. Así. Total, tengo un sintagma nominal en el predicado, ¿veis? Está en el predicado. Que no sé muy bien qué función tiene. Entonces, voy a ver sintagma nominal que está en el predicado y que sustituye por lo, la, los, las. Vale, un museo sabemos que es singular y masculino. Pues vamos a probar a sustituirlo por lo. Yo lo visité. ¿Se puede decir? ¿Tiene sentido? Sí, podría ser un complemento directo. Pero lo que más me interesa y lo que hemos visto que es la prueba definitiva es pasarlo a voz pasiva. ¿Cómo se pasa a voz pasiva? Pues probando a ver si este sintagma nominal, que no sé muy bien qué pinta aquí, puede ser un sujeto. Un museo. Visité, hombre, pues le tengo que poner un verbo en voz pasiva, es decir, un verbo ser conjugado y un participio. Pues un museo fue visitado, ¿no? Y yo, ¿cómo pasaría aquí? A ver, ¿yo cómo pasaría aquí? Pues por mí, ¿no? Vamos a ponerlo así. Un museo fue visitado por mí. En voz pasiva, ¿esto funciona como sujeto? Vamos a hacer la prueba de los sujetos, que es cambiar de número el verbo para ver si hay que cambiarlo también a él. Fue visitado, cambiaría en plural a fueron visitados. Unos museos fueron visitados por mí. Esto es un sintagma nominal, sujeto, paciente. Pues entonces, este de aquí, que no sabíamos muy bien qué carajo era, es un sintagma nominal, complemento directo. ¿Lo hemos visto? Más o menos. Bueno. Vamos a hacer un ejemplo de estos que os digo que no sabemos muy bien si son, pues no sé, si son complementos directos o no, porque tienen una A delante. Vamos a poner un ejemplo parecido. Yo visité un museo, yo vi a Pedro.
Decimos, yo, lo mismo que antes, es un sintagma nominal barra sujeto. Pues todo lo que no es sujeto, pues es predicado. Sintagma verbal, predicado verbal. Vi es el verbo. A Pedro, tal y como yo os pido que lo hagáis, tenemos que saber que esto es un núcleo de un sintagma preposicional, que en este caso no sabemos qué es, y Pedro es un sustantivo, con lo cual, como está dentro de un sintagma preposicional, será un sintagma nominal con función de complemento de la preposición. Vale. A Pedro creemos que puede ser un complemento directo, ¿vale? Pues entonces vamos a sustituirlo por lo, en este caso. Yo lo vi. Claro, pero vosotros que sois leístas, a lo mejor lo podéis sustituir por le, y tenemos aquí un problemón, porque no sabemos qué es. ¿Cuál es la prueba definitiva para saber si esto es un complemento directo? Pasarlo a voz pasiva. Y lo pasamos. Este sintagma sospechoso de ser sujeto lo ponemos aquí sin la preposición. Pedro fue visto. Tiene esto todo lo bien que yo quisiera. Por mí. Ostras, pues tenemos que este sintagma sí que funciona como sujeto, ¿no? Porque Pedro fue visto por mí y Pedro y Pablo fueron vistos por mí. Con lo cual, este sintagma preposicional, que yo no sabía muy bien qué era, pero empieza con A, se refiere a una persona y sustituye por lo, y además en voz pasiva es el sujeto paciente, ya os digo yo que es un sintagma preposicional, complemento directo. Vamos a hacer otro ejemplo. A ver, ¿cuál hacemos? Vamos a hacer uno con un complemento en femenino. Digamos a la... No. Llegamos a la meta, no me funciona. Perdón, ¿eh? Vimos la meta. Vimos la meta. Aquí no tenemos sujeto, tenemos un sujeto omitido. Nosotros, ¿no? Pues lo ponemos al lado. Nosotros vimos la meta. Marcamos el núcleo del sintagma verbal predicado, que es el verbo, y marcamos el predicado. ¿Qué tenemos con la meta? Hombre, pues tenemos un sintagma nominal que no sabemos qué es. No sabemos qué es. A ver, esto me junta las líneas, no me gusta. Antes no lo hacía. Vale, tenemos un sintagma nominal que no sabemos qué es. Bueno, pues vamos a ver si es un complemento directo. Sustituimos por la. Nosotros la vimos. Ostras, me suena bastante bien. Vamos a ver si lo podemos pasar a voz pasiva. Y se convierte en el sujeto. La meta fue vista, recordad, el participio del verbo ver y una voz, y un verbo ser conjugado. La meta fue vista por nosotros. ¿La meta funciona como sujeto? Sí, es un sujeto paciente. Con lo cual, si es sujeto paciente, este sintagma nominal que no sabíamos que era es un complemento directo. Fácil, sencillo y para toda la familia. Espero que os sea de utilidad.